Hola, buen día. Hola, buen día, buen día. ¿Cómo estás, Clara? ¿Cómo está tu mamá? El desayuno. ¿Ustedes cómo están? Bien. Bien. Buen día. Estamos Buen día, bien, Silvita. Clarín. Hola, Silvi. Hola, Silvia. ¿Saben de los otros chicos si se van a conectar? Supongo Suponemos que... que sí. Hola, supongo que buen día. Buen día. Buen día, Griselda. Buen Buen día, día. Gris. Tenés la cámara apagada, Gris. Sí, porque estoy impresentable. ¡Apa! Ah, la miércoles. Estoy muy dormida. Hola, Tommy. Hola, Marce. ¿Cómo va el trabajo, Gris? Buen día. Buen día, Marcela. Buen Hola, día. Marce. ¿Cómo está tu mami, Clarín? Bueno, ahora, después te escribo. Cuéntenme un poquito, ¿estuvieron mirando las clases que les subí a la página? Sí, yo las estuve leyendo, las pasé. Bien. La última que subiste fue Ortesis Digital. Ortesis digitales, sí, esta semana no les subí para dejarlos descansar un poco, porque ya que todavía teníamos acumulado lo de la semana anterior sin encuentros, entonces digo, bueno, no les subo así, pueden leer eso y eventualmente, bueno, hacer alguna explicación o si ustedes tienen consultas. La verdad que los powers son bastante claros. Ajá. Hola, Gris. Hola. Hola. Me pongo video, deme en un segundo. Y yo el que me quedó por ver es el de... Bueno, ahora estamos con esta. Ortesis digitales la vi, ya después la verdad me dediqué a los trabajos. Hola, Adri. Hola. Está bien. Bueno, en realidad, con las ortesis, ustedes tienen el de ortesis digitales, que es más de lo mismo, un poco, nada más que está dividido por patología. Prefería hacerlo de esta manera para que ustedes al momento de estar frente al paciente de pronto tengan más en claro qué ponerle o qué colocarle, ¿no? No sé si quieren alguna o si necesitan explicación de eso, vamos con eso. Si no, vamos a las prótesis de traumatología. Ustedes me dicen. Y prótesis de traumatología me parece un poquito más complicado para mí, ¿eh? Un poquito más complicado, bueno. Sí, como dijiste vos, Clara, o sea, las primeras ortesis digitales, estás hablando de las patologías y de lo que podemos encarar o qué tipo de prótesis le podemos llegar a recomendar al paciente, ¿no? Claro, justamente esa fue la idea principal
de esa clase, porque bueno, el tema está dentro del programa, en esta materia, lo mismo que está en la número 1. Entonces, ustedes ya estuvieron viendo en la 1 todo lo que tiene que ver con ortesis. Entonces me pareció un poco más útil que lo veamos desde el punto de vista de buscar la ortesis para cada patología. Total. Sí. No sé a ustedes qué les pareció. Sí. Es un orientativo, ¿no? Sí, es para orientarte, vos después podés elegir. O sea, en el mercado hay montones de dispositivos que uno puede comprar. Gustavo ha traído al instituto, lleva prácticas muchas veces para regalar para nosotros, para los pacientes. Hay un montón. Ahora, yo les preferí orientarlos a ver, nada, que tuvieran presente qué era lo que se podía poner en determinado momento, porque de pronto, no sé, uno está trabajando o está con un paciente y de repente no pensás o no te viene a la cabeza a ver qué le podés poner, y bueno, acá ya lo tenés, entonces vos te fijás. Ahora, no quiere decir que lo que se use para una patología no se puede utilizar para otras. Eso siempre nosotros vieron que vamos acomodando, o a lo mejor tenemos algo, algún dispositivo, y lo que hacemos es modificarlo o cortarlo de alguna forma y poder adaptarlo al paciente. ¿Por qué? Porque todos los pacientes no son iguales, ni tienen la misma desviación digital. Por lo tanto, siempre tenemos que ir acomodándonos a lo que requiere el paciente. Por otro lado, y que nosotros todavía no vimos, tenemos las ortesis de silicona, esas que se realizan sobre el paciente, ¿sí? Esas que son bien personalizadas, que no las podemos comprar, porque son únicas para cada paciente. ¿Esas en algún momento vamos a poder aprender a hacerlas? Y esas las vamos a hacer sí o sí. Por acá vamos a ver la parte teórica de cómo se realizan, de para qué sirven, cuáles son los modelos que se pueden lograr. Esto lo vamos a ver así, digamos, en forma teórica. Después, este cuatrimestre no creo, pero el cuatrimestre que viene, sí, cuando nos encontremos personalmente, bueno, vamos a poder hacer estos dispositivos, ¿sí? Sí, claro. Y es de acuerdo también lo que es las ortesis, de lo que es lo complejo el pie, ¿no? En cuanto a su fórmula digital también, uno ve a veces realización de ortesis de silicona, donde ves una estructura tan gruesa, tan como que si cuando se va a poner en el calzado, y también tiene que adecuar el calzado al tipo de ortesis que va a usar, porque a veces se basan solo tal vez en que, por ejemplo, ¿no? El dedo chiquito está en supraducto, bueno, porque le genera una hiperkeratosis, pero tal vez todo el problema viene desde los dedos, de los otros dedos también, ¿no? Entonces como que juega ahí un rol fundamental. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver el efecto que está realizando esa desviación con la hiperkeratosis nada más, o darle una orientación más abarcativa a todo lo que está presentando esa estructura de los dedos. Mira, en mi experiencia tienen una característica principal, las ortesis de silicona. En la clase está esta característica que vos nombrabas, que es de acuerdo
a lo fina que tiene que ser, para que no ocupe demasiado lugar en el calzado. Eso también lo recomienda el mismo fabricante. Fíjate que iría en contra de sus intereses, pero lo recomienda el fabricante por el motivo de que el paciente, si utiliza una ortesis que no está bien adecuada a su patología, lo único que va a hacer es dejarla en un cajón y nunca utilizarla. Entonces, se prefiere que el paciente siempre la utilice. Ahora, con respecto siempre basado en la experiencia que tengo en este tipo de ortesis, lo que yo he observado, que generalmente estas ortesis son más utilizadas en pacientes donde tienen ya las articulaciones anquilosadas, que no tienen un gran movimiento. Entonces, muchísimas veces, o la mayoría de las ortesis que hice hasta ahora, fueron para protección y también para sustitución de algún dedo. En ese caso dieron mucho resultado, siempre de protección para los casos donde hay úlceras, también para llevar los dedos a la posición fisiológica hice, pero los pacientes no se mostraron tan adeptos a utilizarlas. ¿Por qué? Porque muchas veces ya están acostumbrados a esa desviación digital, entonces de pronto vos les colocás un dispositivo que les lleva los dedos a la posición fisiológica, y lo que hacen es ocasionarles una molestia, porque ya están habituados a la desviación. Entonces, ¿qué te dicen? No la utilizo. Lo mismo sucede con cualquier otro tipo de ortesis que nosotros le queramos, que nosotros le queramos vender, de pronto las de silicona común ya prefabricadas. Los pacientes hacen lo mismo, no se acostumbran. Lo mismo les habrá pasado con las plantillas. Es muy difícil hacerle tomar el hábito a un paciente de que utilice la plantilla como la tiene que utilizar. Yo les digo que las usen de a poco. Por ejemplo, yo misma, por mi dedo martillo, cuando empecé a usar, me las ponía de a poco, 1 hora, de a poco iba hasta que terminé usándola todo el día, porque si no sí es molesto. Y lo que pasa es que tiene que tener un periodo, tiene que tener un periodo de adaptación, todo tiene que tener un periodo de adaptación, porque exacto, la silicona, la ortesis de silicona que habla Clary, es una ortesis muy precisa que hay que hacer. O sea, cuando nosotros fabricamos la ortesis de silicona con el catalizador y todo, que encima enseguida se pone dura, tiene que ser algo fino y bien armado, porque si es grotesco, tras que la gente tiene esa desviación o esa dolencia y encima le ponemos algo que es grotesco, no lo usa directamente. A ver, un separador de gel polímero, un anillo, un dedal, bueno, esas cosas lo puede llegar a sostener. Una plantilla es adaptación, pero Claro, algo re piola silicona que vi cuando hiciste las ortesis de silicona fue sí, cuando le hizo en el tomar hospital la cantidad antes, hacer la muestra de poner el catalizador, y eso, viste, no lo hacen así, está re piola porque ya tenés la cantidad que vas a necesitar. Lo que pasa, Silvi, que cuando vos estás acostumbrado a hacerlo, ya sabés más o menos. Vos ves un pie y ya sabés lo que le vas a hacer. Claro, no, porque viste, a veces uno va claro, con el tema de las por eso te digo. gotitas, Primero que es un producto caro. La calidad. Claro, es un producto caro, entonces no podés estar evaluando, jugando con el producto, porque si no lo vas a gastar todo. Pero por eso digo, cuando Clary hizo esa vez en el hospital allá, que lo vimos, son cosas finas, ¿me entendés? Adaptables, si no, no te lo pones. Exacto, bueno, a todo esto me refería, ¿no? Y ustedes siempre piensen una cosa que es algo muy, muy sencillo y de entre casa, pero que todo sirve.
Piensen que muchas veces al paciente le entran muy justos los 5 dedos adentro del calzado. Imaginen ponerle 6. Y a veces hay ortesis que son tan gruesas que ocupan el lugar de un dedo. Por lo tanto, nosotros siempre, bueno, hablando de este tema, ¿no? Siempre yéndonos a las ortesis estas de silicona. Siempre, bueno, tenemos que tratar de utilizar la menor cantidad de material posible, y bueno, y con eso lograr lo que necesitamos, ¿no? Que es siempre llevar los dedos o la desviación digital a su posición fisiológica, y después de ahí poder confeccionar la ortesis. Pero todo eso lleva un proceso, y ese proceso está explicado en la clase que yo tengo preparada, que ustedes van a ver, no lo saben, pero es la misma clase que doy cuando doy en la diplomatura, esta clase de ortesis de silicona. No hay ninguna diferencia, así que bueno, igualmente voy a ver de ponerle más datos. Ustedes ya saben que a mí me gusta siempre cambiar las clases de una a otra, o de un cuatrimestre a otro. Me gusta ayornarlas un poquito porque, como les digo, siempre esto es, siempre nos vamos enterando de cosas nuevas y vamos probando cosas, y en base siempre a la experiencia poder brindarles lo mejor. Así que bueno, seguramente algo le voy a cambiar o algo le voy a agregar. Pero bueno, próximamente van a tener la clase esta de siliconas, que habla de todas las propiedades del material y de las características del material y de las bondades que ofrece, sobre todo pensada en los pacientes diabéticos. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos bárbaro. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre ese tema de ortesis? Ahí tengo otra. Hola, Gladys. Hola. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hola, Moni. Hola, Norita. Hola, buen día. ¿Cómo están, chicas? ¿Bien? Bien. Bien. Bueno, me alegro mucho. Me alegro de verlas. Llevándola. Y sí, llevándolas como todos. Claro, sí. Como todos. Bueno, Cuesta, ¿eh? después les voy a escribir algo. Bueno. ¿Bueno o malo? ¿En serio? ¿Malo? ¿Qué pasó, Clara? Después hablamos. Bueno. Bueno, vamos con las prótesis. ¿Está bien el tema este de ortesis hasta acá? Sí. ¿Quedó entendido? Sí. Bueno, vamos a hablar de las prótesis. Sí. Bueno, vieron que esto de las prótesis, yo les puse un montón de material que les quiero contar, que es bien a modo informativo este material. Ustedes ya saben que yo no soy de tomar fechas y esas cosas cuando hacemos algún parcial o algún final. O sea que me gustaría que esto, toda esta información que yo puse, que me gustó porque yo, por ejemplo, no tenía conocimiento de toda esta historia de las prótesis, de qué data venían las prótesis. Entonces me resultó interesante, y bueno, y las quise compartir con ustedes, obviamente. Lo que me gustaría es que la lean, pero sin la presión de estar pensando, me tengo que aprender los nombres y me tengo que aprender las fechas, ¿sí?
no lo piensen, no lo lean desde ese punto de vista. Léanlo como un dato de interés, como algo que ustedes vayan a tener en su haber, en conocimiento que van a tener en su haber, y nada más, ¿sí? Entonces, vieron que, bueno, acá dice que habla desde que comenzaron en la antigüedad, este tema de las prótesis, se encontraron bueno, más adelante están las fechas, pero me voy más a la parte de historia, acá. Dice que hace muchísimos años, hasta 3000 años antes de Cristo, que se encontraron restos de prótesis utilizadas en los hombres. Y algo que a mí me llamó mucho la atención, que más allá de la funcionalidad que podían tener estas prótesis, era para tener el sentido de completitud de la persona. ¿Vieron lo que implicaba eso de sentirse incompletos en las personas? ¿No es cierto? No sé, me pareció muy, como para, nada, pensar en lo que puede sentir una persona que está amputada. Ustedes ya vieron la clase anterior, cuando habíamos visto amputaciones, vieron, bueno, todo lo terrible de las amputaciones y cómo podían ser y por qué podían ser. Entonces me pareció muy interesante esto de hacer una referencia a todo esto. Bueno, acá está el tema que les hablaba, que fueron los egipcios los que comenzaron con este tema de elaborarse las prótesis, nada más que para esa sensación de completitud. Y fíjense que eran muy rudimentarias, acá yo puse unas de esa época, pero bueno, como bastante bien lograda, ¿no? A pesar de ser así muy rudimentaria, está bastante bien lograda. Después, bueno, ya en el 1800, en Italia también, acá dice que se desenterró la primera pierna artificial que databa de 300 años antes de Cristo. O sea que, bueno, ya en esa época, fíjense lo que utilizaban hierro, bronce y madera. ¿Cómo debería pesar, no? Lo que debería pesar, lo que debería ser para el que la tenía que llevar, pero aún así, las utilizaban, y yo pienso que apuntaba mucho a esa sensación de completitud más que de funcionalidad, porque, bueno, no creo que pudieran sentirse muy cómodos y hacer muchos movimientos con semejante peso. Pero bueno, las utilizaban. Bueno, dan otros datos, como por ejemplo un condenado a muerte que también se escapó y se colocó algo parecido a una plantilla, que también necesitaban para poder escapar. Fíjense que corrió 48 kilómetros, que no es poco. Después también habla de otra persona que en la Segunda Guerra Púnica, que fue en el año 218 a.C., también le colocaron, pero la mano solamente de hierro, como para poder
sostener el escudo y seguir peleando. O sea que lo único que interesaba era eso, poder seguir peleando, ¿no es cierto? Darle a la persona algo para que pueda seguir peleando, bueno, en lugar de mandarlo a la casa, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a la Edad Media, también eran más conocidos, vieron los tipo garfio que utilizaban, que eran como unos ganchos que se utilizaban en la mano. Bueno, ya después, dentro del Renacimiento, se hicieron prótesis más, mejor elaboradas. Estas también se hacían con hierro, acero, cobre y madera. A principios del 1500, vieron que era posible manejar las manos fijándolas a una mano natural y con una serie de mecanismos. Esto es más o menos el impulso de lo que se utiliza en la actualidad, ¿no? En el 1512 también se fueron perfeccionando. Hay otro dato que yo voy un poquito más adelante. Bueno, Ambroise Paré, que no sé si ustedes se acuerdan que también se nombra en otra clase. ¿Se acuerdan? Que lo nombramos en otras clases a este médico. ¿No se acuerdan que había descubierto algo? Bueno, no importa. Después lo vamos a buscar. No sé si... no, les estoy diciendo cualquier cosa, porque es del cuatrimestre que viene. No. Con razón, tan mal no está. Bueno. Es una clase del cuatrimestre que viene. No. ¿Qué le pusieron al mate de Clarita? ¿Qué le pusieron al mate de Clarita? Olvídense. Van a ver después lo que descubrió este médico. Bueno, este médico introdujo modernos procedimientos de amputación y también elaboró una prótesis o prótesis para amputados. Inventó el dispositivo por encima de la rodilla, que consistía, bueno, en una pata de palo, que podía flexionarse en la rodilla, y una prótesis del pie fija. Fíjense que todos estos eran como artefactos de ingeniería, que los médicos también como que un poco cumplían todos los roles, ¿no? Que tenían que tener conocimientos de muchas cosas como para poder hacerlos, no solamente ser médicos y dedicarse a la medicina, sino que cuando se ponían a hacer este tipo de dispositivos, tenían que incursionar en otros oficios y bueno, informarse de otra forma. Claro, a la actualidad tenés la carrera de ingeniería médica. Que es ahí donde hoy por hoy todo eso lo estarían utilizando, ¿no? Claro. Claro que sí. Bueno, acá les había puesto una foto con algunas de las prótesis antiguas. Fíjense que encontré así como muchas, ¿no? Por acá está el garfio que les hablaba de la mano, por acá hay una mano de metal, bueno, esta pierna toda completa de metal. Bueno, durante los siglos XVII, del siglo XVII al siglo XIX, se desarrolló la primera prótesis que fue por debajo de la rodilla, sin mecanismo de bloqueo. Bueno, esto hace un poco la historia, ¿no? de lo que es un poco las prótesis de ahora.
que se utilizan ahora. Acá me dice que nos vamos a quedar, en cualquier momento nos vamos a desconectar, pero después nos volvemos a conectar con el mismo número. Bueno, tenemos también los nombres que se le fueron dando a las piernas según para la persona que las fabricaban. Fíjense, pierna de Anglesey, después la pierna de Selpo, que bueno, eran todas personas que se fueron necesitando y se empezaban a confeccionar. Esta es la pierna de Selpo. Este dato que me pareció también importante, fíjense, esta amputación del pie a la altura del tobillo, entonces se realizó acá la primera ortesis que era solamente para el pie. Fíjense a dónde está, en qué lugar está esa amputación. Yo creo que en la actualidad no se hace ese tipo de amputación a esa altura, sino que se busca darle en otro lugar que sea un poco más funcional, ¿no es cierto?, para después poder equipar al paciente. Bueno, después ya en el 1800 se mejoró esa pierna de Selpo que hablábamos, y se mejoró así de esta forma. Más adelante también siguió siempre mejorándose, la misma, fíjense que es la misma pierna, pero fíjense de la forma que se iba mejorando, colocándole una serie de engranajes o de diferentes cosas. Fíjense que esta tiene como pesitas adentro, justamente para poder realizar los movimientos y que la pierna tuviese un sentido más biomecánico, ¿no? Fíjense acá, esto a mí me hace acordar a cuando hablamos de las fuerzas que van llegando al pie durante la biomecánica. Entonces, a eso me hizo acordar este tipo de pesitas que traía dentro la prótesis. Bueno, más adelante ya se... sea también para el peso de la pierna. ¿Cómo? Quizás sea para tener el mismo peso en las dos piernas. ¿También? Exacto, sí, para equilibrar, siempre para equilibrar. Para equilibrar y poder hacer el mismo tipo de movimientos con los dos miembros. Buen día, Clarita. Sería como... Buen día. Mónica, sería como una falsa articulación, ¿no? Para una falsa articulación. ¿Para articular? Espera. Para mover. Vos decís la prótesis del tobillo, la del tibio y... no la de las pesitas, la del tobillo. Sí. O vi mal la figura. No te entiendo, Moni, la pregunta. Como si fuera una falsa articulación para tener movimiento. La del tobillo, o sea, las pesitas para regular el peso de la pierna. Sí. Y la del tobillo es para que tenga una articulación, un movimiento, como inventar una articulación, a eso me refiero también. ¿Lograron eso o no? No. Quedaba parecía muy avanzado. Completamente fija, no. Era algo completamente fijo, porque vos imaginate que ahí estaba anulada, eso era una desarticulación, la pierna estaba amputada justamente a la altura del tobillo. El pie estaba amputado a la altura del tobillo. Entonces, eso era algo
que quedó fijo, no es algo, espera que busco la foto. Sí, porque la vi mala la foto entonces. Mirá. Esa. Mirá, ¿ves? Fíjate, Sí. acá está la amputación y esto es la prótesis, digamos. Acá lo único que se hizo fue hacerle un apoyo a la zona esta de la tibia y el peroné. Pasaron a tener este apoyo, ves que acá es como más, esto sería una almohadilla más, un poco más mullida. Acá abajo tiene una parte de corcho y probablemente el taco fuese de madera, lo mismo que la zona del antepié. Ah, perfecto. ¿Y en la otra? Y esto estaba sujetado a la pierna, ves que continúa para arriba y tiene acá, yo me imagino que se abrochaba la pierna con una serie de hebillas. ¿Entendés? Perfecto. Entonces esto lo que les servía era nada más que como para apoyo. Pero en realidad esto no tenía ningún tipo de articulación en el tobillo. No. Y en las otras fotos a esa me refería yo, en las que miramos las pesitas. Sí, en esta de las pesitas, yo les decía, en realidad no busqué bien la forma en que se movía, ¿no es cierto?, esta prótesis. Pero les comentaba que este tema de las pesitas a mí me hizo acordar a cuando nosotros hablamos que en la biomecánica las fuerzas que llegan al pie tienen que estar equilibradas, ¿no es cierto?, para que el piso las absorba y para que no repercutan en otras estructuras del cuerpo o en otras articulaciones del cuerpo, como por ejemplo acá va a repercutir una mala nivelación o una mala, una falta de equilibrio en estas fuerzas que llegan al pie, va a repercutir directamente en la articulación de la cadera. Perfecto. Y va a ir sufriendo, con el paso de los años, va a ir sufriendo un desgaste la articulación de la cadera. Perfecto. ¿Se entiende? Buen día. En las prótesis, la revisión para la adaptación, ¿cada cuánto sería, digamos, prudente hacerlo? Mirá, al principio lo hacen muy seguido, porque lo hacen de forma muy seguida, porque justamente tienen que observar un montón de parámetros, ¿no es cierto? Por ejemplo, el muñón que queda en la pierna, muchas veces se va como reduciendo, entonces tienen que cambiar el cono, porque si el cono les queda grande, entonces lo que les va a ocasionar al paciente es alguna serie de lastimaduras en la piel, que con el tiempo se puede agravar. Claro, entonces, porque debe provocar una fricción, ¿no? Provoca una fricción, entonces se terminan lastimando, y bueno, ya sabemos lo que ocasiona. La mayoría, ustedes saben que la mayoría de los pacientes que son amputados es porque son diabéticos. Entonces, ¿qué sucede con eso? La piel que queda, la piel del muñón, hay que cuidarla muchísimo para que no se vuelva a lastimar y ese paciente no tenga que sufrir una amputación en una parte más alta, o no pierda más cantidad de la pierna. Estos son pacientes que están siempre en revisión, no es que, bueno, les hacen o les colocan una prótesis, los equipan y después ya no los ven más. Al principio los ven... Ahí entra en juego el compromiso del paciente también. También el compromiso del paciente tiene muchísimo que ver.
Pero esto no solamente hablando de este tema, de todos los temas,